Rusia es un país de historia profunda, de literatura, ciencia y cultura, pero también ha sido escenario de algunos de los actos más aterradores de todo el mundo. Hombres que convirtieron la vida humana en un simple juego, que usaron la violencia como si fuese un pasatiempo y que dejaron atrás un legado de miedo y dolor. Hoy hablaremos de tres de ellos: Alexander Pichushkin, conocido como el asesino de ajedrez; Anatoly Berdyukov, el verdugo olvidado que sembró el terror en Moscú en los años 60; y Andrés Chikatilo, el infame destripador rojo, cuyo nombre aún provoca escalofríos en Rusia. Tres historias diferentes, unidas por la frialdad con la que trataron a sus víctimas. Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas en blanco y negro. Cada casilla representa una jugada, o al menos para la mayoría, ya que para un ruso, cada casilla significaba una vida humana, una vida que quitaría con sus propias manos. Ese fue el macabro objetivo de Alexander Pichushkin, un hombre que soñaba convertirse en el eliminador más prolífico de toda Rusia, un asesino que veía a sus víctimas como simples piezas de ajedrez en un juego mortal. Este no es solo un caso de horror, es la historia de cómo un hombre convirtió el ajedrez en un tablero de muerte. Alexander nació el 9 de abril de 1974 en Moscú. Su infancia estuvo marcada por la violencia y la soledad. Un golpe en la cabeza cuando era pequeño le provocó daños que cambiarían su conducta para siempre. Se volvió agresivo, impredecible, incapaz de controlar sus impulsos. Rechazado por sus compañeros de la escuela, encontró refugio en el juego de ajedrez, un juego de estrategia que pronto se convirtió en su obsesión. El tablero para algunos significaba lógica y disciplina, pero para él se convirtió en una metáfora de control absoluto. El inicio de la carrera criminal de Alexander no fue un estallido repentino, sino el resultado de años de resentimiento y frustración acumulada. Desde adolescente había sentido que el mundo lo observaba como alguien débil, extraño, diferente. El accidente que lo golpeó en la cabeza lo volvió impulsivo y muy violento, pero también alimentó un deseo oculto: mostrar poder, y ese deseo encontró salida en 1992. Según su propia confesión, su primera víctima fue un compañero de clases, un chico que había aceptado acompañarlo a dar un paseo. Alexander llevaba consigo un martillo, escondido pero listo por utilizarlo. En ese momento y sin previo aviso lo atacó brutalmente. El golpe brutal del martillo no solo destrozó la vida de aquel joven, sino que abrió una puerta dentro de Alexander y entró a un lugar del que jamás saldría. Lo más aterrador fue lo que sintió después: no culpa, no arrepentimiento, sino una sensación de alivio. Él mismo diría más tarde que eliminar humanos lo hacía sentir como un dios, alguien intocable, lleno de poder. En aquel instante conoció el placer supremo: tener el control absoluto sobre la vida y la partida de otra persona. Para muchos un crimen así sería un error irrepetible, una mancha que persigue la conciencia, pero para Alexander fue una revelación. Esa experiencia no lo sació, lo alimentó, no lo detuvo, lo impulsó a planear la siguiente. Ese acto no fue aislado, ni un arranque momentario de furia, fue la semilla de un proyecto enfermizo que crecería con los años. En su mente ya no se trataba de un simple crimen, sino el principio de un plan cuidadosamente diseñado: llenar un tablero de ajedrez con sangre. Porque para Alexander desvivir no era solo violencia, era estrategia, un movimiento dentro de una partida que él pensaba que jugaría hasta el final. El objetivo era claro: 64 eliminaciones, una por cada casilla del tablero de ajedrez. Alexander atraía a sus víctimas, en su mayoría hombres mayores o indigentes, con promesas de que compartirían vodka o una conversación. Los llevaba al parque de Vitsa, un lugar aislado en Moscú. Allí acababa con ellos con brutalidad, normalmente usando martillos. Después arrojaba los cuerpos a las alcantarillas, como si fueran piezas descartadas de su juego. En su mente cada eliminación era un movimiento perfecto hacia su victoria. La policía, incapaz de conectar los casos, clasificaron muchos de los cuerpos como desvivisiones accidentales, caídas, peleas entre borrachos o simples tragedias urbanas. Esa negligencia jugó a favor de Alexander. Cada error de las autoridades le daba más confianza, más tiempo y más espacio para perfeccionar su método. Pronto el nombre del desconocido comenzó a circular en los medios. La prensa lo bautizó como el maníaco de Vitsa, un título que lo convirtió en casi una figura legendaria del horror. Pero lejos de asustarlo, la atención mediática lo alimentaba. Alexander no solo no se escondía, se enorgullecía. Su ambición era clara y monstruosa. No quería ser un eliminador más de la historia de Rusia. Quería superar a Andrés Chikatilo, el destripador rojo, quien había sembrado el terror décadas anteriores. Mientras Chikatilo se había detenido en 52 víctimas, Alexander quería más, mucho más. Su meta era ocupar cada casillo del tablero de ajedrez
con una vida. En su mente distorsionada, cada eliminación era una victoria, un movimiento perfecto dentro de su partida personal. Cada vida arrebatada era una medalla invisible, un trofeo que no necesitaba mostrar a nadie. Para él, las víctimas no eran personas, sino piezas sacrificables en un tablero de un juego macabro que solo él conocía. Pero todo cambió en junio del 2006, cuando Alexander cometió un error. Dejó un rastro. Su víctima aquella vez fue Mariana Moskayova, una mujer de 36 años y compañera de trabajo en el supermercado donde Alexander se desempeñaba como cajero. A diferencia de muchas de sus víctimas anteriores, Mariana no era un indigente, ni alguien que pudiera desaparecer sin que nadie lo notara. Tenía familia, tenía una vida estable y alguien esperaba su regreso. El 14 de junio, Mariana le dijo a su hijo que saldría a dar un paseo con su compañero Alexander. Antes de irse, dejó una nota en su casa donde dejó claro que estaría con su compañero. Ese pequeño gesto que parecía insignificante terminó siendo la clave para derrumbar al desvividor del ajedrez. Esa misma noche, Mariana no volvió. Su cuerpo apareció en el parque de Ibiza, brutalmente golpeada en la cabeza, con signos claros del mismo modus operandi que había dejado decenas de cadáveres en el pasado, pero esta vez la policía tenía un nombre. Cuando los agentes comenzaron a investigar, todas las piezas encajaron, las notas, los testigos que lo habían visto y el rastro de Alexander que se repetía una y otra vez en los alrededores del parque. Alexander fue arrestado poco después. Durante el interrogatorio, lejos de mostrarse nervioso o arrepentido, se comportó con una calma perturbadora. Ante las cámaras, con una seguridad escalofriante, lanzó una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de Rusia: "Para mí una vida sin desvivisiones es como una vida sin comida". Con esas palabras, Alexander no solo admitía su crimen, sino que revelaba su verdadera naturaleza. Acabar con la vida de alguien no era un error, era su alimento, su razón de existir. El juicio de Alexander comenzó en septiembre del 2007. El fiscal presentó pruebas que lo vinculaban directamente con al menos 48 desvivisiones confirmadas, pero Alexander no parecía sorprendido y mucho menos intimidado. De hecho, interrumpió varias veces el proceso para hacer declaraciones que dejaban atónitos a los presentes. Confesó con tranquilidad que sus víctimas eran muchas más, aseguró haber terminado con la vida de más de 60 personas y que su verdadero objetivo era llegar al número 64, el número de casillas que tiene un tablero de ajedrez. En una de sus intervenciones dijo con frialdad: "Una desvivisión es demasiado para alguien normal, pero para mí no basta. 40, 50, 60... no es suficiente". Esa actitud entre arrogante y desafiante provocó la indignación de los familiares de las víctimas. Algunas madres lloraban al escucharlo, otros lo insultaban desde las gradas, incapaces de comprender cómo un hombre podría hablar de esa forma después de haber llevado a cabo un acto tan inhumano. El veredicto fue inevitable. El tribunal lo declaró culpable de 48 eliminaciones probadas y de 3 intentos. La sentencia: cadena perpetua, con la particularidad de que los primeros 15 años los cumpliría en régimen de aislamiento, en una celda diminuta, sin contacto humano, más allá de los guardias que lo vigilan. Para muchos, aquella condena fue un triunfo para la justicia, pero también un recordatorio del horror que pudo haber sido aún mayor si Alexander hubiera alcanzado su objetivo: llenar por completo un tablero macabro. Cuando el juez dictó la sentencia, no mostró sorpresa ni miedo, permaneció impasible, casi satisfecho, como si al final hubiera logrado lo que siempre quiso: ser recordado como uno de los desvividores más notorios de toda Rusia. Pero Alexander no fue el único en llenar las calles de Moscú con terror. Décadas antes, otro hombre ya había hecho lo mismo, y su nombre era Anatoly. En Moscú, en el año 1977, una madre dejó su cochecito de bebé a las afueras de una tienda de leche infantil. Solo serían unos segundos, entrar, comprar y salir. Cuando regresó, el cochecito seguía allí, pero el bebé ya no estaba. Nadie vio ni escuchó nada, y lo peor es que ese no sería el único caso. En cuestión de semanas, Moscú quedaría aterrorizado por un hombre aterrador que fue nombrado como el cazador de bebés. Lo más inquietante de la historia es que el hombre detrás de los crímenes no parecía un desvividor, era alguien aparentemente normal. Anatoly nació en el año 1939, hijo de un general soviético condecorado como héroe de batalla. Creció en un hogar cómodo, con disciplina militar, pero en su infancia ocurrió algo que lo marcaría para siempre. Un día, por curiosidad, intentó cortar el cartucho de una bala con una sierra. El proyectil explotó en sus manos. Logró sobrevivir, pero quedó con la cara y el pecho desfigurado. Desde ese momento, Anatoly vivió entre burlas, rechazo y soledad. A simple vista era un hombre reservado, trabajador, con esposa y 2 hijas. Nadie sospechaba que en su interior escondía una oscuridad indescriptible. Los crímenes de Anatoly no surgieron de la nada. Habían señales, advertencias que, de haberse tomado en serio, quizás habría evitado la tragedia. En 1971, caminaba por las calles de Moscú cuando se encontró un cochecito de bebé estacionado frente a una tienda. La madre había entrado solo unos instantes. Sin dudar, Anatoly tomó al bebé e intentó marcharse. La madre salió corriendo, gritando
pidiendo ayuda, y por suerte la gente lo detuvo antes de que desapareciera. Fue arrestado, pero lo que vino después es increíble. El tribunal consideró que él no había intentado acabar con la vida del bebé, ni siquiera robárselo, así que la consecuencia fue una simple multa, un castigo que le demostró a Anatoly que podía intentarlo otra vez, y así lo hizo. En 1972, apenas un año después, volvió a acercarse a un cochecito, volvió a intentar robar a un bebé. Esta vez la policía intervino rápido y finalmente lo condenaron. Pero aquí viene otro error fatal. La condena fue por robo, como si un bebé fuese un objeto cualquiera, así que le dieron apenas 3 años de prisión. 3 años por intentar robarse al hijo de una familia. 3 años para un hombre que ya había demostrado lo que era capaz de hacer. Cuando salió en libertad, Anatoly estaba más aislado, pero sobre todo resentido y decidido. No lo olvidó, no se conformó, no se detuvo, sino al contrario, perfeccionó su método y esperó el momento para volver a cazar. Y lo que vino después fue mucho peor. El 16 de septiembre de 1977, la vida de una madre cambió en cuestión de minutos. Esa mañana salió de casa con un simple objetivo: comprar leche infantil para su bebé. Dejó el cochecito frente a la tienda, entró a hacer las compras y se distrajo solo un instante. Cuando salió, su corazón se detuvo. El cochecito seguía ahí, pero estaba vacío. No hubo ruido. No había gritos. Nadie vio lo que pasó, como si el bebé se hubiese desvanecido en el aire. La policía fue alertada de inmediato. Se desplegó un operativo. Se revisaron las calles cercanas. Se preguntó a los transeúntes. Nadie tenía respuestas. En la Unión Soviética, un lugar donde rara vez se hablaba de secuestro, aquello parecía imposible. Horas más tarde, la búsqueda terminó de la peor manera. El cuerpo de la pequeña apareció, y lo que los investigadores encontraron fue algo que jamás olvidarían. El bebé presentaba una profunda herida con arma blanca en el abdomen. Era tan atroz, tan cruel, que los agentes no podían entender qué clase de persona podía hacerle eso a un bebé. El caso fue tratado con hermetismo, como solía ocurrir en la Unión Soviética, pero entre los investigadores había un sentimiento común. Esto no era un accidente, no era un loco aislado, alguien estaba cazando y pronto lo volvería a hacer. Solo 3 días después del primer caso, el horror volvió a repetirse. El escenario esta vez fue uno de los lugares más concurridos de toda Moscú, la famosa tienda infantil Detskiy Mir, en plena avenida Mira, un sitio donde cientos de familias iban a comprar ropa, juguetes y artículos para sus hijos. Allí, entre la multitud, Anatoly encontró a su próxima víctima, una madre confiada en la seguridad del lugar. Dejó el cochecito de bebé en la entrada y pasó a comprar. Fue cuestión de segundos. Cuando regresó, el cochecito estaba vacío. Otra vez nadie vio nada, nadie escuchó un grito. La búsqueda se extendió durante semanas. La familia vivió una angustia indescriptible, esperando un milagro que nunca llegó. Finalmente, el 17 de octubre, la policía de Moscú encontró lo que tanto temían: el de la pequeña apareció en un vertedero, pero esta vez la brutalidad del crimen fue aún mayor. Agredió a la bebé antes de acabar con su vida. Para los investigadores, la conclusión fue inmediata y aterradora. No se trataba de un incidente aislado, había un depredador suelto en Moscú, y no se detuvo allí. En pocas semanas, robó y acabó con 5 niños más, todos menores de 6 meses de nacido. Cada nuevo caso era un golpe directo al corazón de la ciudad. El pánico se apoderó de la población. Las madres dejaron de salir con sus hijos. Los parques y las calles, que normalmente estaban llenos de cochecitos de bebé, ahora estaban vacíos. Nadie se sentía seguro. El impacto fue tan grande que por primera vez las autoridades soviéticas tuvieron que admitir lo que estaba pasando. La cacería se volvió más masiva, miles de policías, retenes en las calles, vigilancia en las tiendas y plazas. Incluso el propio Leonid, líder de la Unión Soviética, fue informado personalmente de la situación. Moscú estaba viviendo una pesadilla, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿quién era el depredador que estaba escondido entre ellos? El 24 de octubre de 1977, Anatoly volvió a intentarlo, esta vez en la ciudad de Chejov. Se acercó un cochecito, intentó llevarse al bebé, pero los vecinos lo vieron, lo persiguieron, lo rodearon, lo detuvieron y se lo entregaron a la policía. La descripción coincidía perfectamente con el sospechoso que estaban buscando. Finalmente lo habían capturado. En el juicio quedó claro quién era realmente: un hombre que bajo la fachada de padre y esposo escondía a un depredador. Fue condenado a muerte. Durante su tiempo en prisión, intentó quitársela varias veces, pero no lo logró. El 24 de febrero de 1979, Anatoly Virchikov fue ejecutado por fusilamiento en Moscú. Lo más aterrador de la historia no es solo la brutalidad de los crímenes, es que Anatoly parecía normal.
un padre de familia, con empleo, con una vida común, y sin embargo dentro de él vivía un depredador que se movía entre la gente, esperando el momento perfecto para atacar. Y por eso este caso nos deja una lección inquietante. Nunca sabremos qué secretos e intenciones oscuras puedan esconderse detrás de una cara común. El caso de Anatoly estremeció a la sociedad soviética, pero la pesadilla apenas comenzaba. Años después, un monstruo aún más sádico se alzaría. Andrés Chikatilo, que se convertiría en la leyenda oscura de toda Rusia. Durante décadas, un despiadado hombre caminó entre las sombras de la Unión Soviética. No era un monstruo de cuentos, era real, tenía rostro, familia y trabajo, pero también un impulso incontrolable por quitar muchas vidas. Hoy te contaré la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, un hombre cuya sed de sacó a relucir las fallas más profundas del sistema soviético. No tenía garras, no rugía bajo la luna llena, no vivía en los cuentos que se cuentan para asustar a los niños, vivía entre ellos, caminaba por los mismos andenes, respiraba el mismo aire contaminado y miraba a sus víctimas con los ojos vacíos, a veces con una leve sonrisa, a veces sin expresión alguna. Fue maestro, padre, compañero de trabajo, ciudadano soviético modelo, pero detrás de ese disfraz gris perfectamente funcional, se esconde una criatura impulsada por la oscuridad más impura, una oscuridad que no nació de noche, sino del hambre, la represión, la humillación y del dolor que una nación le dejó a miles de familias. Esta no es solo la historia de un asesino, es la historia de cómo el silencio puede ser tan letal como un cuchillo. Es la historia de cómo una nación entera fue cómplice sin saberlo, de cómo los monstruos pueden florecer cuando se riegan con censura, vergüenza y burocracia. Nació en 1936 en la Ucrania soviética. Andrei llegó al mundo en una de las etapas más brutales de la historia moderna. El Holodomor, aquel encubierto por el régimen de Stalin, dejó millones de fallecidos por el hambre. Las tierras eran fértiles, pero el grano se confiscaba en nombre del Estado. Los campos quedaban vacíos, los estómagos igual, las casas en silencio. No había qué comer, solo desesperación, solo muerte. Desde sus primeros días, Andrei fue envuelto por el olor de la miseria. Su familia vivía en una choza con piso de barro, sin agua potable, sin electricidad. Su madre, Fanasilla, era una mujer dura, de rostro amargo, envejecida antes de tiempo. Su padre, un campesino sumiso, fue capturado por los nazis y tratado como traidor al regresar. En la lógica del régimen, rendirse era una vergüenza mayor que perder la vida. En medio de ese entorno hostil, su madre le contó una historia que lo perseguiría por el resto de su vida, que su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por sus vecinos, ya que todo mundo pasaba hambre y eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de quitárselas. Nunca se comprobó si esa historia era cierta, pero para Andrei era un relato real. A eso se sumaba salud frágil. Desde pequeño sufrió enuresis nocturna, mojaba la cama casi todas las noches. Su madre, desesperada y avergonzada, lo golpeaba y lo humillaba, lo despertaba a gritos, lo arrastraba al frío para que limpiara su colchón empapado. No había comprensión, solo castigo, y como si el cuerpo también conspirara en contra de él, descubrió desde muy joven que algo no estaba bien, no podía mantener una erección. Su desarrollo era irregular, se sentía averiado, roto, y eso lo llenaba de vergüenza. Lo convertía en el blanco de burlas. En la escuela era el raro, el débil, lo golpeaban, lo empujaban, se reían de su voz, de sus gestos. Era alto, flaco, torpe, siempre con la cabeza baja, la mirada huidiza, los puños cerrados por dentro. Nunca tuvo una adolescencia normal, no hubo una primera cita, ni bailes ni besos robados. Lo que había era soledad y un silencio cargado, uno que crecía dentro de él como una marea oscura. Chikatilo aprendió a ocultar sus deseos, a reprimirlos, a fingir, pero por dentro algo ya estaba roto, algo no sanaría nunca. Con el pasar de los años, Andrés Chikatilo construyó una fachada aceptable para el mundo. Había aprendido que para sobrevivir tenía que encajar, y para eso se convirtió en lo que el sistema soviético permitía: un ciudadano obediente, un comunista disciplinado, un hombre aparentemente recto. Se refugió en libros, leía compulsivamente, como si buscara respuestas entre líneas, como si en las páginas pudiera encontrar una cura para el caos interno que lo corría. Memorizaba textos de Lenin y Marx, citaba a los clásicos rusos como si buscara validación. Para el exterior era un hombre culto, educado, intelectual. Nadie imaginaba que usaba la lectura no para elevar su espíritu, sino para silenciar los demonios que le gritaban dentro. En esa misma búsqueda de normalidad, se casó con una mujer llamada Fedosya, una joven sencilla y callada que no hacía demasiadas preguntas. La relación fue extraña desde el inicio, pero funcionó. Tuvieron 2 hijos. Él cumplía con su rol de padre, al menos en apariencia. Nadie sospechaba
nadie miraba demasiado de cerca. Consiguió trabajo como maestro, un empleo respetable en una sociedad que valoraba la educación como pilar del comunismo, pero para Chikatilo, ese lugar, un aula llena de niños y niñas, se convirtió en un hervidero silencioso de pulsiones reprimidas. No era el conocimiento lo que lo motivaba, sino el acceso, el control, la cercanía con lo vulnerable. Los incidentes comenzaron pronto, miradas lascivas, comentarios fuera de lugar, contacto físico inapropiado. Las denuncias eran tímidas, susurradas, en una época donde el prestigio del partido lo cubría todo como una manta pesada. Las autoridades escolares preferían mirar hacia otro lado, hasta que ya no pudieron ignorarlo. Fue despedido, sin escándalo, sin juicio, solo una puerta cerrada y un expediente enterrado. Pero ese despido encendió algo más profundo, una rabia, una herida al ego. La impotencia que lo había acompañado desde la niñez se transformó en furia, y esa furia comenzó a mezclarse con sus deseos más oscuros. Ya no fantaseaba con el amor o el sino con el dominio absoluto, con el poder que sentía cuando otro temblaba. Su disfunción, lejos de desaparecer, se agravó. No podría lograr la existencia de forma convencional. El contacto físico no le provocaba placer, pero el terror, el llanto, los ojos abiertos por el pánico, eso sí, eso lo encendía. Y con el tiempo, su mente dejó de separar lo real de lo imaginario. Las fantasías violentas, las escenas sangrientas que antes solo habitaban en su cabeza, comenzaron a pedir salida, a gritar, a exigir un cuerpo real, a pedir una víctima. Bajo la superficie del padre familiar, del trabajador soviético ejemplar, del lector de Lenin, se gestaba algo oscuro, algo monstruoso, una sombra con un rostro humano que estaba a punto de cruzar el umbral, y cuando lo hizo, no hubo marcha atrás. El horror de Andrei Chikatilo tomó forma por primera vez en 1978, cuando una niña llamada Lina Zaktonova, de apenas 9 años, desapareció sin dejar rastro. Lina era una niña común, inocente, llena de sueños y juegos, una más entre las miles de pequeñas víctimas anónimas de aquella oscura época, pero para Chikatilo, ella sería el principio de una pesadilla que marcaría para siempre la historia criminal de la Unión Soviética. Con paciencia y astucia, el hombre se acercó a ella, disfrazando su verdadera intención con una sonrisa falsa, una voz amable y un gesto paternal. La llevó a una choza abandonada, oculta en los límites del bosque cercano, lejos de las miradas indiscretas, un lugar que él conocía bien, un escenario perfecto para desatar sus demonios sin testigos. Lo que ocurrió dentro de esa choza fue un acto de pura brutalidad. Chikatilo le encajó un cuchillo una y otra vez, sin piedad, sin tregua. Cada golpe era un grito silenciado, un grito que solo él podía escuchar. Fue en ese instante, en medio del dolor y la sangre, cuando por primera vez experimentó el placer, una sensación retorcida, un vínculo macabro entre el sufrimiento ajeno y su propia. Pero la historia no terminó con ella. Como si se tratase de un cruel juego del destino, la investigación tomó un rumbo trágico y demasiado injusto. Las autoridades, bajo la presión de encontrar un culpable rápidamente, señalaron a un hombre inocente, alguien sin conexión con el crimen, pero con la mala suerte de ser el chivo expiatorio perfecto. El juicio fue rápido. La sociedad necesitaba un culpable, alguien en quien descargar su miedo y rabia. Ese hombre fue condenado a y ejecutado, mientras que la verdadera bestia permanecía libre, oculta tras la máscara de un ciudadano ejemplar. Para Chikatilo, aquel error judicial fue un perverso regalo. Descubrió que podía desvivir y permanecer impune, que el sistema era tan imperfecto que podía ser manipulado a su favor, que el miedo y la confusión eran sus aliados más poderosos. Esa revelación fue como encender una llama en su interior, una invitación oscura a continuar, a repetir, a dominar, porque ahora sabía que no solo podía desvivir, podía hacerlo sin miedo a las consecuencias. Entre 1981 y 1990, Andrés Chikatilo desató un verdadero reinado de terror en la vasta extensión de la Unión Soviética. No fue un desvividor cualquiera, ni un loco desbocado. Fue un depredador metódico, frío, calculado, que eligió a sus víctimas con una precisión escalofriante. Niños, adolescentes, mujeres jóvenes, personas indefensas que se cruzaban en su camino y que para él eran simples objetos para satisfacer sus impulsos más oscuros. Sus crímenes eran grotescos, casi rituales. Encajaba cuchillos sin piedad, haciéndolo una y otra vez, hasta desgarrar carne y hueso. Pero no se detenía allí. Sus ataques dejaban marcas indelebles, que horrorizaban incluso a los investigadores más curtidos. Les arrancaba los ojos como si quisiera robarles el alma o asegurarse que jamás volvieran a verlo. En ocasiones se llevaba partes de sus víctimas y se dice que incluso llegó a consumir carne humana en actos de canibalismo
que solo aumentaban el misterio y el terror que lo rodeaban. Chikatilo no actuaba al azar, sabía cómo moverse en las sombras, era un cazador astuto que esperaba pacientemente el momento. Prefería atacar en lugares donde su presencia pasaba desapercibida, preferentemente en estaciones del tren, y al tenerlas las llevaba a lugares alejados, donde las víctimas no tenían escapatoria y podía desplegar su crueldad sin testigos ni interrupciones. Su modo de operar era tan meticuloso que durante años logró burlar a las autoridades. Cada desvivisión parecía desconectada de la anterior, un caso aislado dentro de la vasta red burocrática soviética. No había un perfil claro, no había patrones que los investigadores pudieran seguir con eficacia. Chikatilo era invisible, un espectro mortal que se movía entre las grietas del sistema, pero más allá de sus habilidades criminales, el mayor obstáculo para atraparlo fue la propia mentalidad del régimen soviético. Para el Estado, admitir que existía un asesino serial era una herida al orgullo nacional. En la Unión Soviética, esa clase de monstruos se consideraban un fenómeno ajeno, una enfermedad capitalista propia de sociedades decadentes. Reconocer que un criminal de ese tipo actuaba en su territorio era una confesión de fracaso, una fisura en la imagen perfecta que el gobierno quería proyectar. Por eso las investigaciones se estancaron, se negaron a juntar los casos, a construir perfiles, a aceptar la posibilidad de un asesino serial. Los informes se ocultaban, los casos se archivaban como accidentes, desapariciones o crímenes sin resolver. La negación oficial creó un clima de impunidad que Chikatilo explotó a su favor. Durante toda una década este hombre con apariencia común sembró muerte y terror, pero mientras el miedo crecía en la población, el asesino seguía libre, caminando entre ellos, una sombra invisible que nadie quería ver o enfrentar. Durante años, la cacería del asesino en serie fue una pesadilla para las fuerzas de seguridad soviética, que se enfrentaban a un enemigo invisible y escurrizo. En su desesperación por detener la ola de que azotaba la región, la policía se lanzó tras múltiples sospechosos, pero la mayoría eran hombres inocentes, atrapados en una red de miedo y sospechas infundadas, hombres cuyas vidas quedaron destrozadas por acusaciones falsas, interrogatorios brutales y detenciones injustas. La presión sobre las autoridades aumentaba y el caso comenzó a atraer la atención de la KGB, la temida policía secreta soviética. La intervención de la KGB significó un cambio. Se incorporaron métodos más actualizados para tratar de capturar al culpable. Psicólogos y psiquiatras forenses empezaron a trabajar en la elaboración de un perfil psicológico, un concepto prácticamente desconocido en la Unión Soviética. Analizaron los patrones de los crímenes, trataron de entender la mente retorcida del perpetrador, buscaron sus motivaciones oscuras, pero a pesar de todo el esfuerzo, el hombre siguió un paso adelante. Los sospechosos detenidos, muchos de ellos marcados por la sospecha pública, resultaron ser falsos culpables. La frustración crecía y con ella el miedo de la población. El monstruo seguía suelto, burlándose de la justicia soviética. En 1984, la policía creyó haber capturado al culpable. Arrestaron a Chikatilo. Tras una denuncia y un interrogatorio intenso, quedó en libertad, ya que las pruebas no fueron suficientes. Sin tecnología forense avanzada, ni testigos claros, y con un sistema judicial que quería pruebas contundentes, las autoridades lo dejaron ir. Chikatilo salió de la estación de policía con una sonrisa oculta, consciente de que la sombra de la impunidad que lo cubría seguía intacta. El horror continuó. Y con cada nueva desvivisión, la sensación de inseguridad se volvía insoportable. La sociedad soviética, que siempre quiso ignorar lo que estaba pasando, tuvo que aceptar que el asesino en serie más brutal del siglo XX seguía caminando libre, justo en medio de ellos. Fue en 1990 cuando la paciencia y la vigilancia finalmente rindieron frutos. Un detective cansado pero obsesionado con el caso no pudo ignorar la presencia inquietante de un hombre en una estación de tren en Rosbud. Allí, entre la multitud indiferente, Andrei Chikatilo se movía con una extraña mezcla de nerviosismo y frialdad. Sus gestos eran torpes, su mirada esquiva, pero había algo en él que desataba una alarma interna en el detective. Decidió seguirlo en silencio, observando cada movimiento, cada palabra susurrada, y entonces la evidencia que había buscado durante tanto tiempo apareció de forma casi brutal. En la ropa de Chikatilo habían manchas de sangre fresca. Era imposible de ocultar. Sin dudarlo, lo detuvieron en el acto. El interrogatorio que siguió fue el comienzo del fin para el hombre que había sembrado muerte durante casi una década. Frente a las pruebas
pruebas irrefutables y la presión implacable de los investigadores, Chikatilo comenzó a hablar y lo hizo con una frialdad aterradora, sin una pizca de remordimiento. Nos muestra que el horror no aparece de la nada por sus víctimas. En el silencio, su historia se oculta entre la rutina de lo cotidiano y se alimenta de la impunidad. Tres épocas distintas, tres historias unidas por el mismo hilo. La frialdad de quienes ven a las personas no como una vida, sino como piezas desechables. Quizás la pregunta más inquietante no sea cómo lograron hacerlo, sino cuántos más en silencio lo hacen y caminan entre nosotros. Pero el contenido era insoportable. En esos relatos, cada vida arrancada parecía reducirse a un simple dato más en la lista interminable de horror. Nadie podría imaginar que aquel hombre con una familia, con un trabajo, con una apariencia de ciudadano común, podía esconder detrás de sí un monstruo tan despiadado. Ese momento marcó el principio del juicio, pero también el principio del fin de Chikatilo. La máscara se había caído, la bestia estaba al descubierto, y para todos, la verdad era demasiado terrible para ser ignorada. El juicio de Andrés Chikatilo comenzó en 1992, entre la mirada atónita y aterrada de toda una nación que finalmente pudo poner rostro al horror que los había acechado durante tantos años. La prensa lo apodó con nombres que reflejaban lo aterradores que habían sido sus crímenes: la bestia de Rostov, el diablo de la Unión Soviética, el inhumano, apodos que no solo describían su naturaleza criminal, sino también la profunda repulsión y miedo que despertaba en la sociedad. La sala de audiencias fue una escena casi surrealista. Para evitar cualquier riesgo y para proteger la integridad física de todos los presentes, Chikatilo fue confinado en una jaula, una prisión dentro del tribunal. Sus ojos fríos y sin expresión recorrían el espacio sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento o emoción. Era como si ya estuviera desconectado del mundo, un ser vacío y peligroso, encerrado en una burbuja de silencio y maldad. Durante la sesión, las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la grotesca narración de sus peores pesadillas. Los detalles eran tan crudos que muchos apenas podían contener las lágrimas o las ganas de vomitar, pero también había un aire de justicia, una sensación de que al menos la bestia había caído. El sistema judicial soviético, aunque con todas sus fallas, no dudó en dictar la sentencia más severa. Andrés Chikatilo fue condenado a muerte por sus atroces crímenes, por la destrucción de decenas de vidas y por la ola de terror que había sumido a la población en miedo durante casi una década. El 14 de febrero de 1994, en una fría mañana que se encontraba con la crudeza de los hechos, la sentencia se cumplió. En una cámara de ejecución, frente a un pelotón de fusilamiento, le en la cabeza, poniéndole fin a la vida del hombre que había sido capaz de las peores atrocidades inimaginables. Su partida de este mundo fue rápida, pero el eco de sus acciones siguió resonando mucho tiempo después. Fue enterrado en una tumba sin nombre, un acto simbólico que refleja la repulsión que generaba su figura y la decisión de la sociedad de borrar su memoria. Sin epitafio, sin flores, sin recuerdos, solo una especie de vacío en la tierra, destinado a sepultar no solo un cuerpo, sino también la pesadilla que representó. La historia de Andrei Chikatilo se convirtió en una advertencia oscura. Incluso en las sociedades más cerradas y controladas, el mal puede crecer en silencio, camuflado tras la normalidad, y que a veces el monstruo que más duele es el que lleva un rostro común. Andrei Chikatilo no fue un simple asesino, no solo fue un nombre en los archivos policiales, ni una cifra fría en las estadísticas de crimen. Fue en esencia el resultado trágico de un sistema que decidió mirar hacia otro lado, que prefirió el silencio al enfrentamiento. Es el resultado de una nación que negó ver el error que se estaba gestando en sus propias calles y en su propio corazón. Este hombre, con su doble vida, no solo terminó con la existencia de docenas de personas, también expuso las grietas profundas de una sociedad que, en su obsesión por el control y la imagen, dejó que el mal se desarrollara sin freno. Fue un espejo oscuro que reflejaba no solo su propia podredumbre, sino también la fragilidad de las estructuras que deberían proteger a los más vulnerables. La historia de Chikatilo es un recordatorio cruel y necesario de que el mal no siempre se oculta en los rincones olvidados o en las figuras marginales. A veces, el mal se esconde justo en el centro del poder, en la indiferencia de quienes deciden no mirar, en el silencio de aquellos que prefieren el encubrimiento antes que la verdad. Es un mal que viste de normalidad, que camina entre nosotros sin levantar sospechas, que prospera cuando la justicia falla y cuando la sociedad cierra los ojos. Sin duda alguna, el caso de Andrés Chikatilo nos enseña que el asesino más grande no siempre es el que acecha en la oscuridad, no es el malo que va de casa en casa, no es el hombre que busca satisfacer sus más oscuros instintos. El verdadero culpable es el sistema que lo permite.